Atención a la última hora, porque tras reconciliación, las memorias de Juan Carlos I y toda la polémica desatada, dos personas habían pasado muy desapercibidas en todo este tiempo. Nos estamos refiriendo a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Precisamente hoy nos llegan informaciones de Leonor en la Academia de San Javier. Durante la Academia de Zaragoza, militar de Zaragoza, y durante la Academia Naval de Marín teníamos informaciones, no quiero decir ya lo que fue el periplo marítimo en el buque Elcano de Leonor. Sin embargo, un silencio informativo se ha impuesto, en este caso con todo lo que tiene que ver con la Academia General del Aire, militar, perdón. Y ahora han explicado por qué. Se habla de terribles problemas que Leonor habría sufrido en esta academia. Ella está haciendo el tercer curso de formación militar en este aprendizaje para convertirse en la jefa de todos los ejércitos, tal como hizo su padre, y dentro de las obligaciones que tiene la heredera antes de convertirse algún día en la futura reina de España. Después de su paso por Zaragoza, por Marín, aprendiendo a navegar a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, con el que se fue a las Américas, pues este año a la hija mayor de Felipe y Leticia le ha tocado emprender la tercera parte de los estudios marciales, tierra, mar y ahora aire. La joven Borbón se encuentra en la Academia General, lo había dicho bien, del Aire de San Javier, donde está aprendiendo a pilotar y donde le enseñarán todo lo que necesita saber sobre aviones militares. En Murcia, desde el pasado mes de septiembre, se supone que está cursando el tercer año de formación militar, ¿o no? Esto viene hoy en varios artículos de la prensa, porque dicen que en el fondo nadie tiene ni idea de si es verdaderamente así o está en un año sabático en las Islas Seychelles tomando el sol y tomando mojitos. No, está allí. Pero lógicamente esta ironía viene a colación de, como digo, el cerrojo informativo que hay en torno a Leonor, en este caso en Murcia. Un hermetismo no tan habitual de Zarzuela en cuanto a qué hacen o dejan de hacer los miembros de la Casa Real, pero sí es verdad que ha encontrado su máxima expresión con este último curso militar de Leonor. Si tradicionalmente pues no abren la boca ni explican con todo detalle qué hacen la princesa y su hermana pequeña, la infanta Sofía pues este año todavía más. Yo creo que por aquí han aprendido una lección. Es verdad que el año pasado prácticamente creo que cada día teníamos noticias de Leonor, una tras otra. Paparazzi siguiéndole, en este caso por los países por los que estuvo el buque Elcano, y que ahora lo que quieren evitar es un poco pues esa invasión de la privacidad que llegó a su cenit con esas imágenes del centro comercial de Chile y también las fotografías, en este caso donde la princesa estaba con su novio, que por cierto me pasaron unas imágenes de cuando estaba en Elcano, unas imágenes, a ver si las publico pronto, porque me parecieron muy interesantes, gracias a quien me las pasó, que le daré los créditos lógicamente correspondientes, pero ya como digo lo publicaré alguno de estos días. Bueno, el asunto es que prácticamente no hay información de cómo le está yendo a Leonor por la Academia Murciana. De las pocas cosas que sí se saben es que a la heredera española le gusta ser una más de entre sus compañeros de promoción, motivo por el cual habría hecho una petición explícita a sus colegas en la Academia de San Javier, ya que no le gusta que le llamen Alteza. No quiere tener ningún trato de favor ni deferencia especial hacia su persona. Bueno, yo creo que esto vino un poco filtrado convenientemente y con el visto bueno de Zarzuela, por cierta prensa monárquica ahora mismo cercana a Felipe y a Leticia.
El caso es que este intento de ser una más ha hecho que, según decía la revista Hola, cuando los profesores entran a las aulas, pues apenas se dan cuenta de que está ella porque no se suele poner en las primeras filas para pasar así un poco desapercibida. Dice, pasa tan desapercibida que ni los profesores se dan cuenta de que está en las aulas, si es que está, porque imágenes que lo demuestren, pues lógicamente hay contadas. Bueno, pues el digital Monarquía Confidencial ha revelado el mal rollo existente en los círculos monárquicos sobre la poca información y los escasos, por no decir inexistentes, documentos gráficos que han compartido en Palacio sobre cómo le están yendo las cosas a Leonor. Explícitamente hablan de polémica con la gestión comunicativa de Zarzuela y como muestra lo que ha pasado recientemente en San Javier. Bueno, yo no creo que sea tanta polémica, yo personalmente creo que no. Pero en esto siempre la prensa, pues al no ver determinadas cosas, bueno, pues digamos que en este sentido intentan forzar un poco la maquinaria que liberen imágenes, o quizás se está cocinando una cosita que está teniendo diferentes narrativas en la prensa por los dos lados que hay. Dos lados, no, mejor decir dos bandos, ¿vale? Lo llevamos diciendo desde hace varios vídeos, por una parte una prensa monárquica afín a Juan Carlos I y otra prensa monárquica y no monárquica afín a Felipe y a Leticia. Bueno, pues la polémica es que la heredera ha desfilado hace poco en la Academia General del Aire y del Espacio junto a sus compañeros de curso en el marco de su último año de formación castrense. Es un acto que formaba parte de una de las ceremonias más simbólicas de la carrera militar, la jura de bandera, un acontecimiento cargado de solemnidad, de pompa y circunstancia, de aquellas que tanto gustan a los Borbones y con mucho significado institucional. Pero a pesar de la importancia de este juramento de bandera, Casa Real no ha difundido imágenes oficiales de la participación de la princesa. Esta decisión ha enervado, como digo, aparte de la prensa monárquica, no ha pasado desapercibida la ausencia de material gráfico y ha generado críticas y enfado monumental por parte de quienes consideran que la chica tiene tirón mediático y que ayudaría a impulsar la actividad en las redes sociales oficiales de Zarzuela. Indignación máxima de muchos usuarios y monárquicos por la opacidad comunicativa de los Borbones. Y aquí recogen algunos mensajes como: me parece deleznable que la Casa del Rey nos haya dignado a proporcionar unas fotos. Incomprensible, ocultismo absolutos. Sin palabras con la gestión comunicativa últimamente. El citado portal ha consultado con Zarzuela el porqué de no compartir estas imágenes y le han respondido que, atención, abro comillas, es la nueva manera de proceder y consideran que es lo correcto y adecuado para mantener al margen del foco público a la princesa y a la infanta. No puede haber margen de error y la Casa del Rey considera que en estos momentos las actividades de ambas figuras, Leonor y Sofía, se deben de mantener en la privacidad lo máximo posible y formar parte de la vida pública cuando así lo deseen los reyes. Cierro comillas. Bueno, a ver, varias cosas por aquí. A ver, esto me parece un poco un berrinche de cierta prensa que ya aduce a argumentos absurdos, ¿no? Que como denle vida a las redes sociales con Sofía y con Leonor, porque si ya son una familia súper reducida, pues oye, es que las redes sociales no van a crecer. Es absurdo esto, porque además en este sentido puede ser criticable o no, pero Casa Real utiliza las redes sociales con un perfil muy institucional. Lo que se comparte ahí, como digo, es bastante institucional. Incluso no hay palabras en este sentido, pues no sé, cuando fallece alguien importante, ni siquiera se hace público a través de un telegrama de Zarzuela, y esto sigue funcionando un poco como la vieja escuela, porque no quieren, en este sentido, modernizarse, sí, pero lo justo, ¿vale? Para que me entendáis.
Entonces, esto por un lado. Por otro lado, sospechoso también el cerrojo informativo, porque han pasado de una naturalidad que además esta misma prensa calificaba como wow, qué bien, la Casa Real, Zarzuela se moderniza, tiene su cuenta de Instagram, tiene su canal de YouTube, hasta un TikTok tienen. Bueno, con esto ya estamos, a la vanguardia de las nuevas tecnologías y demás. Pero claro, ahora han vuelto a directamente... Esto es como en las series americanas estas que tienen muchos protagonistas y de repente uno aparece sin motivo, desaparece sin motivo alguno, sin dar ningún tipo de explicación, y es un poco lo que parece que está pasando con Leonor y con Sofía. Pero siendo un poquito racionales también, en el caso de Leonor ha habido mucho seguimiento y yo creo que han dicho, llevamos 2 años de un no parar increíble. Probablemente con el tercer año ya la cosa se tiene que tranquilizar un poco. Vamos a ejercer el cerrojo informativo, lo cual tampoco es lo más recomendable porque al final esto lo que lleva es a especulaciones. Y en el caso de Sofía lo entiendo, está en Lisboa, está en la universidad. Y bueno, pues yo creo que sí, que hay que dejarla tranquila. Son estudios universitarios. Pero en el caso de Leonor, al fin y al cabo está en el ejército español. Con lo cual creo que algún tipo de imágenes de perfil institucional sí se podían haber liberado. No las hay. De ningún modo. Y llama bastante la atención. Como digo, cabreo en este caso de cierta prensa con Zarzuela, con Felipe y Leticia. Yo no sé si esto se debe a la nueva dirección de comunicación de Marta Carazo, a la que precisamente muchos medios y muchos opinadores y columnistas pues están alabando en este sentido, pero yo ya digo que no sé si es lo más conveniente el hecho de pues prácticamente quitar de la ecuación a Leonor, y puede haber, por qué no decirlo, algún que otro motivo que no sepamos por el que se quiera ocultar, en este caso, a Leonor un poco para que disfrute de cierta privacidad. Eso tampoco lo descartamos. Pues la polémica está servida, vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.